Sí, señor. Bueno, este trabajo que yo les voy a presentar fue un trabajo que se realizó entre mediados del año 1999 y el año 2000 en Cenicafé durante mi año sabático. Tiene que ver fundamentalmente es con la manera como se pueden optimizar el uso de los secadores mecánicos que existen para café pergamino. En ese sentido, hay unos antecedentes que es importante conocer. Antecedentes que están muy relacionados precisamente con los procesos de secado. Todos sabemos que en Colombia la mayoría de los caficultores que nosotros tenemos son pequeños y ellos, digamos, no tienen los recursos suficientes para hacer el montaje de un secado que sea costoso. Entonces, la mayoría de ellos utilizan secado solar. Ese secado solar pues tiene una serie de características en las cuales nosotros podemos destacar que la energía que se utiliza para el proceso de secado proviene generalmente del aire ambiente, de las condiciones ambientales naturales. Entonces se utiliza fundamentalmente la energía de ese aire ambiente que es la entalpía y la radiación solar. Estos sistemas de secado, como ustedes pueden apreciar aquí en la foto, pues se extienden generalmente en pisos o bajo marquesinas o sistemas de estilo túneles de secado, utilizando el principio de efecto invernadero. Y para hacer todo este tipo de manejo se requiere gran cantidad de mano de obra. De igual manera, cuando se utiliza secado en piso, se requieren grandes áreas para extenderlo. ¿Por qué? Porque no se permite, digamos, que se tengan espesores de capa de grano mayores a 2,5 cm, porque hay que estarlo removiendo para que se exponga continuamente a las condiciones del aire y se vaya secando el grano. Este tiene el inconveniente es fundamentalmente que va a depender del clima. Y por esa misma razón, la capacidad del sistema de secado, lo mismo que el tiempo de secado y la calidad final que se va a obtener de ese café, van a depender precisamente de esas condiciones climáticas. Y nosotros sabemos que el clima, y más hoy en día con todos estos cambios climáticos que hemos tenido, se ha convertido en un factor prácticamente imprevisible, difícil de pronosticar qué va a ocurrir con ese clima. Y por esa misma razón también es imprevisible el proceso de secado. Los tiempos de secado generalmente son muy largos, más que en nuestro país las épocas de cosecha se presentan fundamentalmente en época de lluvia, en las épocas de invierno que llamamos nosotros aquí, son temporadas de lluvia. Y en las temporadas de lluvia, pues la radiación solar no va a ser significativa, va a estar, digamos, cubierto por las nubes y los tiempos de secado se pueden prolongar durante mucho tiempo. Inclusive yo investigaba y me decían que había algunas partes en las zonas cafeteras donde esos tiempos de secado natural en época de cosecha podían durar hasta 2 meses o un poco más. Eso hace que el grano esté expuesto a condiciones de deterioro bastante marcadas. ¿Por qué? Porque un grano con alto contenido de humedad pues, es susceptible a que haya ataque de hongos y se sabe que los hongos desarrollan una cantidad de toxinas que son perjudiciales. Entre esos está la ocratoxina, que es una toxina generada por un hongo y es una sustancia que es carcinógena. Y además, hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que ya han hecho estudios y han colocado unos límites para ocratoxina. Solamente con que hayan 5 partes por billón, billón con B, ¿no? Por billón, ya el café lo rechazan totalmente. Entonces, todo eso es una serie de inconvenientes que tiene el secado solar. A pesar de eso, pues se han logrado obtener cafés de muy buena calidad con secado natural, secado solar, cuando se tienen tiempos de secado que no son tan prolongados. En ese sentido, pues también están los sistemas de secado mecánicos. Estos sistemas de secado mecánico utilizan fundamentalmente energías que provienen de combustibles fósiles como el diésel, derivados del petróleo, resistencias eléctricas, otros han utilizado gas, residuos de cosecha. En este caso, pues ya se está utilizando mucho el cisco del café, que es la cascarilla del café después de la trilla, y también se pueden utilizar colectores solares planos, con el fin de poder hacer el calentamiento del aire y darle energía para ese proceso de secado. Al ser estos sistemas de secado mecánicos, como el que vemos aquí, es un silo secador de 2 pisos, donde se va a colocar el café. Esto está bajo cubierta, pues lógicamente no va a estar expuesto a las condiciones ambientales externas como tal. Entonces vamos a tener un mejor control del proceso de secado. Entonces podemos colocar temperaturas un poco más altas, de tal manera que no vayamos a dañar la calidad del producto y no va a requerir mucha mano de obra, solamente se va a requerir de 1 o 2 operarios para que hagan el llenado del silo
y para estar haciendo la remoción que se requiera de acuerdo a las características de manejo. Una de las ventajas que tiene el secado mecánico es que como se va a utilizar combustibles fósiles o otro tipo de combustibles que van a incrementar la temperatura del aire secado, eso va a hacer que los tiempos de secado sean más cortos. Ya no vamos a tener, digamos, tiempos de secado de 3, 4 semanas o de 2 meses, sino que ya se va a tener desde unas horas. Puede ser del orden de 24 a 40, 42 horas, dependiendo la temperatura del aire secado. La ventaja que tienen estos sistemas de secado mecánico es que el secado se puede predecir. Se puede predecir cuando utilizamos modelos matemáticos fundamentados en la ciencia que nos permitan hacer ese tipo de predicciones. Y debido precisamente a que tenemos un mejor control sobre las condiciones del aire de secado, nosotros podemos tener un mejor control del sistema y evitar que haya un deterioro significativo o reducir al mínimo o minimizar completamente ese deterioro. Perdón que se me pasó. Bueno, en ese sentido, cuando nosotros vamos a tratar de ver cómo hacemos para operar adecuadamente un secador de estos o un sistema de secado mecánico, debemos tener una serie de conocimientos de ese manejo, cómo podemos operarlo de manera adecuada. Entonces necesitamos empezar a mirar qué características tiene ese sistema de secado en cuanto al espesor o la altura de la capa de grano que vamos a colocar, al caudal o al volumen de aire que vamos a utilizar para ese proceso de secado, la temperatura que va a tener ese aire secado y también el tiempo que va a demorar el proceso. Esto lo podemos hacer nosotros de dos maneras fundamentalmente. Uno es mediante estudios experimentales, o sea, por ensayo y error, que digamos es una de las técnicas que se utilizó mucho, se ha utilizado mucho por ensayo y error, ver cuál es la mejor manera de operar un secador específico. Y esto se ha hecho no solamente para café, sino se ha hecho para otros productos como la yuca, el maíz, otro tipo de productos. Pero tiene el inconveniente es que hay que hacer gran cantidad de experimentos, ensayos experimentales, que conllevan una gran inversión de capital, en el sentido que se requiere tener, aparte de tener el secador montado, bien instalado, hay que hacer muchas pruebas de secado. Entonces, en ese sentido, al hacer esas pruebas de secado, se requiere invertir en el producto, en el costo del producto, se requiere mano de obra, inversión en combustible, se requiere también además, digamos, las personas que estén pendientes del proceso para hacer un control adecuado. Entonces, es un sistema, digamos, son procedimientos que pueden durar muchos años. Yo conocí un caso en el caso de la yuca, por ejemplo, que se demoraron 5 años para encontrar un caudal mínimo de aire para secarla sin que se deteriorara. Se demoraron 5 años. En ese caso, digamos, cuando se tienen los modelos matemáticos y los parámetros de cada producto, es más fácil y más económico hacerlo mediante la aplicación de técnicas de modelamiento y simulación matemática, que eso es lo que nos ocupa, digamos, en esta charla que estamos teniendo. En ese sentido, lo que se buscó fundamentalmente fue ver cuáles eran los mejores modelos matemáticos que se podían aplicar. Y entre esos, por experiencia, pues se vio que los mejores eran el modelo de Thomson, que es un modelo semiempírico de equilibrio. O sea, es un modelo que fue desarrollado de manera empírica y es un modelo que tiene ecuaciones de equilibrio. Y el modelo de la Universidad de Michigan, el MSU, que es un modelo teórico de no equilibrio que aplica las leyes de transferencia de calor y de masa. Son dos modelos muy buenos que los dos aplican un concepto que es el de secado en capa delgada. Perdón que creo que se me pasó por acá atrás. Bueno, ese modelo de simulación de secado en capa delgada considera fundamentalmente cuando se tiene una capa gruesa, por ejemplo, tenemos una capa de 30 o 40 centímetros de espesor de café, va a dividir esa capa gruesa en capas muy delgadas. El modelo de Thomson generalmente toma espesor de 1 pulgada, 2.5 centímetros. El modelo de Michigan no tiene, digamos, una especificidad de espesor de capa. Ese modelo lo va calculando de manera automática y son espesores de capa mucho más pequeños, que puede ser del espesor de un grano. Y lo que hace es que coge cada una de esas capitas y el aire de secado, que va bajo unas condiciones de temperatura y humedad, va a atravesar el grano, que tiene un contenido de humedad y va a tener una temperatura también. Entonces, por transferencia de calor y de masa, el aire que va más caliente le va a hacer calor a la capa de grano y en esa sesión de calor va a haber un proceso de evaporación del agua
que tiene el grano, y esa humedad se la va a ceder al aire. Entonces, cuando sale esa primera capa, el aire que salió acá va a ir ya con menor temperatura y más húmedo, entonces lleva menos capacidad de retirar humedad. Entonces ese aire va a entrar a la segunda capa y así sucesivamente se va repitiendo el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en los secadores de capa estacionaria o capa estática, donde el grano no se mueve, vamos a tener una desuniformidad en el secado si no hacemos algún proceso de inversión de flujo. Entonces, la primera capa va a estar más seca que la segunda, esa va a estar más seca que la tercera y así sucesivamente hasta la última capa, que va a ser la más húmeda de todas. Esos dos modelos utilizan este principio de modelo de secado en capa delgada, que fue lo que se utilizó en el proceso de desarrollo de los diferentes modelos que se realizaron. Lo que se hizo entonces fue ver qué secadores tenían datos experimentales de acuerdo a lo que se venía desarrollando en Cenicafé. Varios de esos secadores tenían datos experimentales. Uno de ellos es, por ejemplo, este secador de una cámara solamente, tenía solamente la cámara de secado y ya le habían hecho la parte de inversión del flujo de aire. Entonces, simplemente son unas compuertas, tiene compuertas, como le estoy señalando aquí con el puntero, compuertas al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, cuando el aire entra por la parte inferior, la compuerta superior del lado izquierdo está cerrada y está cerrada la compuerta del lado derecho inferior. O sea, están cerradas alternativamente. Entonces, el aire va a entrar por la parte inferior, atraviesa la masa de café y sale por la compuerta superior. Después de unas 8 o 10, un número de horas determinado, se invierte el flujo. Entonces, la compuerta que está abierta, que sería la inferior, se cierra. Lo mismo, la compuerta superior también se cierra del lado derecho y se abren las otras dos compuertas alternas. Entonces, el aire entraría por la parte superior, atraviesa la capa de grano y sale por la parte inferior. Entonces, aquí estaríamos haciendo una inversión del flujo del aire. ¿Con eso qué se logra? Con eso lo que se logra es sencillamente que se vaya a tener un contenido de humedad más uniforme al final del proceso de secado. ¿Por qué? Porque al hacer la inversión del flujo del aire, las capas que están más húmedas son las que están en la parte superior. Entonces el aire va a entrar en primera instancia por esas capas que están más húmedas, les va a retirar humedad y va a empezar a uniformizar ese contenido de humedad de esa capa. Ese es el secador más sencillo, tenía datos experimentales. Se desarrolló el modelo utilizando, digamos, se desarrolló tanto para el modelo de Thomson como para el modelo de Michigan, para evaluar cuál de estos dos modelos era el que mejores resultados daba respecto a los datos experimentales. Les anticipo que el modelo que mejor dio para este tipo de secador mejores resultados fue el modelo de Thomson. El modelo de Thomson funciona muy bien cuando se tienen secadores de una sola cámara, como en este caso. Entonces fue necesario desarrollar el modelo de inversión de flujo del aire, que es la manera como opera el secador. También se hizo para el silo secador Cenicafé, que es de dos cámaras, una cámara de secado y otra de presecado, donde con manejo de compuertas se hace de manera muy similar a ese tipo de inversión. Esto lo hicieron sencillamente fue porque en Cenicafé se dieron cuenta que en un secador de una sola cámara, el aire que salía, ya cuando iba avanzado el proceso de secado, el aire que salía de esa cámara salía con mucha energía todavía para retirar humedad. Entonces encontraron que las eficiencias térmicas eran muy bajas y que había que tratar de aprovechar ese aire que todavía tenía capacidad de secado. Entonces le construyeron una cámara al lado y formado con una serie de compuertas. Entonces todas estas aberturas que ustedes ven aquí al lado izquierdo, en la parte central, y al lado derecho son compuertas que se operan también de manera alternativa. Entonces, cuando el aire entra, por ejemplo, aquí siguiendo la trayectoria, cuando entra por la parte superior, va a atravesar la capa de grano que está en la cámara 1, pasa a la cámara 2 y lo atraviesa hacia arriba y sale por la parte superior. Entonces, van a estar cerradas alternativamente las compuertas. Entonces, si está abierta la compuerta en esta parte, estaría abierta aquí abajo, en el centro, y estaría abierta en la parte superior. Al cabo de 8 o 10 horas se cierran esas compuertas y se abren las otras. Entonces el aire entra por la parte inferior, atraviesa la masa de café en la cámara 1, pasa a la cámara 2, lo atraviesa hacia abajo y sale. Al cabo de otras 8 o 10 horas se invierte el proceso y así sucesivamente hasta que el grano que está en la cámara 1, que es inicialmente la cámara de secado,
haya llegado al contenido de humedad entre el 10 y el 12%, que es el contenido de humedad bajo el cual se tiene un café de excelente calidad. Entonces se retira ese café de esa cámara de secado y se llena con grano húmedo. Entonces ahora la cámara que era de secado, que era la cámara 1, se convierte en presecado y la cámara 2 pasa a ser la cámara de secado. Entonces el aire empieza a entrar ahora es por el lado derecho superior, atraviesa la masa de café, pasa a la cámara 1 y sale. Y el proceso se repite así sucesivamente. Entonces las cámaras van a estar alternadas. Una vez va a ser la cámara 1 cámara de secado, la cámara 2 presecado, y después se intercambian, ¿cierto? La cámara 1 pasa a ser presecado y la cámara 2 secado. Y así sucesivamente en la medida en que vaya llegando el café. Ese es el modelo que tocó desarrollar para este secador. Resulta que a raíz de los secadores Cenicafé, el secador Cenicafé, que ocupaba, digamos, bastante espacio, se vio que en los beneficiarios de café era necesario utilizar al máximo ese espacio disponible. Entonces decidieron colocarle la cámara de presecado en la parte superior. Entonces, este secador, que es de 2 pisos, utiliza menos área que el secador Cenicafé normal. Esta es una variación del secador Cenicafé. El modelo funciona de manera muy similar. Había secadores pequeños que tenían una compuerta metálica aquí que se podía correr para hacer inversión del flujo de aire. Pero yo creo que estos secadores también se pueden construir de mampostería más grandes, teniendo inversión en la cámara de secado, en la cámara inferior. Y sería un manejo mucho más eficiente desde el punto de vista de la eficiencia térmica. Entonces, el aire entraría, digamos, por la parte inferior, atraviesa la masa de café, sube y pasa a la cámara de presecado que estaría en la parte superior. Al cabo de unas horas se invierte el flujo de aire en la cámara de secado y el aire sube y atraviesa. Tan pronto se seque el grano que está en la cámara de secado, ese grano se retira y el que está en la cámara de presecado, en la parte superior, se baja invirtiendo las capas. Generalmente en los sistemas de secado en las fincas cafeteras lo que hacen es que bajan el grano en 3 capas. Entonces cogen la capa superior, esto tiene aquí unos tapones que se le quitan, esos tapones se quitan y empieza a bajarse el grano por esos agujeros. Entonces la capa que baja primero es la capa superior, luego la capa media, que quedaría exactamente también como capa media, y la capa que estaba aquí como inferior, que es la más seca, queda en la parte superior. Y aquí se continúa haciendo el proceso. De igual manera, continuaron viendo que en el secador de 2 pisos, cuando ya se avanzaba en el proceso de secado, el aire seguía saliendo con capacidad de seguir retirando humedad. Entonces hicieron el secador de 3 pisos. Ese secador de 3 pisos lo manejaron de manera muy similar inicialmente a cómo se maneja el secador de 2 pisos, con inversión de flujo, o sea, llenando los 3 pisos y haciendo la inversión de flujo en la cámara de secado. Pero digamos que después ya empezaron a manejarlo como lo manejan hoy en día la mayoría de los secadores que no tienen sistema de mezclado del grano en cada uno de los pisos, sino que empezaron a llenar primero el tercer piso, lo dejaban unas 6, 8 horas ahí, al cabo de 6, 8 horas lo bajaban al segundo piso y llenaban con café el tercer piso. Al cabo de 6, 8 horas bajaban el café que estaba en el segundo piso al primero, el que estaba en el tercero al segundo, y volvían a llenar el tercer piso con café húmedo, y así sucesivamente. Entonces, cuando el café que está en el primer piso se secaba, lo retiraban, bajaban el del segundo piso al primero y el del tercer piso al segundo, y volvían a colocar café húmedo. Ese es uno de los manejos que, de acuerdo a la parte de la simulación, dio que es más eficiente desde todo punto de vista que no estar llenando el secador los 3 pisos de manera de una sola vez la primera vez. Y el otro secador que también se modeló fue el secador intermitente de flujos concurrentes, que Arturo Correa mencionaba hace un rato que es un excelente secador. Es un excelente secador porque en él se obtienen, digamos, el café con un contenido de humedad bastante uniforme. O sea, si uno quisiera, podría colocarle y tratar de sacarlo no en 11%, no entre el 10 y el 12, sino muy cercano al 12%, porque es un secador de flujo continuo. Y tiene la ventaja de que, como el grano se está desplazando, digamos, todo esto está lleno de grano, el grano se va desplazando hacia abajo, pasa por la cámara de secado, donde se pueden utilizar unas temperaturas relativamente altas comparadas con los secadores estáticos,
Aquí lo que se encontró es que se puede utilizar una temperatura de 80 grados Celsius, pero como la sección de secado es muy pequeña, la sección de secado es apenas de 65 centímetros, el tiempo de residencia del grano en la cámara de secado es muy poco, y hace que el grano no alcance la temperatura de 50 grados, porque por encima de 50 grados Celsius la calidad del café empieza ya a perderse. Y lo que es importante mirar aquí son estas secciones, las que están por encima y por debajo de la cámara de secado. Estas secciones que están por encima y por debajo es lo que nosotros llamamos secciones de reposo. Entonces, en este tipo de secadores, la mayor cantidad del tiempo, el grano está en las cámaras de reposo. Es muy poco el tiempo que permanece en la cámara de secado. Creo que en la cámara de secado permanece apenas cercano al 10% del tiempo total del proceso, sino que aquí había que ver cuántas veces tenía que pasar el grano. Desde ese punto de vista, entonces, se aplicaron los dos modelos, tanto el de Thomson como el de Michigan, y se desarrolló el programa para esos secadores. Entonces, para los secadores de capa estática, el programa está compuesto por 27 subrutinas que involucran fundamentalmente todos los parámetros de secado que se necesitan del producto, como son las ecuaciones de secado en capa delgada, el calor latente de vaporización, el calor específico del producto en función del contenido de humedad. Está también el contenido humano en equilibrio, y además de todas las características físicas que van a cambiar con el contenido de humedad, como por ejemplo la densidad aparente. Además tiene todas las ecuaciones psicométricas que son importantes porque aquí hay una interacción entre grano y aire, y el aire se maneja con condiciones psicométricas del aire. Entonces hay que introducirle todas esas ecuaciones que muchos de los ingenieros agrícolas las han visto. Y el secador intermitente de flujos concurrentes está conformado por 22 subrutinas. Eso es lo que conforma, digamos, el paquete general de lo que es el modelo de simulación de secado para café. Una vez se validaron los modelos, digamos, los modelos se ajustaron muy bien. Digamos que el que arrojó resultados menos satisfactorios, dio un ajuste del 92% con respecto a los datos experimentales. La mayoría estuvieron cercanos al 97%, algunos dieron 99% de concordancia entre datos experimentales y datos simulados. Que eso es muy importante para un modelo de este estilo. Yo soy de las personas que creo que un buen modelo de simulación es excelente para el caso del secado si digamos, el ajuste con respecto a los datos experimentales está alrededor del 80%. Estos modelos demostraron que dan alrededor del 92% hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que los parámetros para simulación del secado del café que fueron determinados en Cenicafé están bien determinados. Se hicieron con toda la rigurosidad científica y por eso se ajusta muy bien. Pero digamos que eso no era lo importante, mirar cuál era el mejor modelo que funcionaba, que eso fue lo que en realidad me pidieron a mí que hiciera al comienzo. Pero yo vi que esto no tendría ningún valor, simplemente decir, bueno, el mejor modelo es el de Michigan o el de Thomson. Eso no significa nada, ¿sí? Lo importante era ver cómo se les sacaba provecho a este tipo de programas. Entonces, pues yo vi la necesidad de buscar la manera de optimizar el manejo de esos secadores. Generalmente cuando uno va a optimizar necesita modelos de deterioro del producto. Resulta que el café no tiene modelos de deterioro, pero sí tiene, digamos, ya algunos parámetros muy establecidos respecto a las temperaturas que debe alcanzar el grano, que no debe ser superior a 50 grados Celsius, ¿sí? Y tiene otro tipo de características que me puse a mirarlas y se podían manejar. Una de esas era empezar a hacer simulaciones. El café tiene que estar entre el 10 y el 12% de contenido humedad en base húmeda para que sea de buena calidad. Entonces, lo importante era que esos contenidos de humedad estuvieran entre el 10 y el 12%. Y ahí es donde está precisamente el manejo de los secadores. Entonces, se adoptaron unos criterios de optimización. El primero de ellos fue, digamos, la manera de operar el sistema que me diera el mínimo tiempo de secado. La otra fue mirar el mínimo coeficiente de variación del contenido de humedad final. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos el coeficiente de variación y nos da un coeficiente muy alto, eso nos está indicando que el contenido humedad no estaría entre el 10 y el 12%, sino que podría estar, por ejemplo, entre el 8 y el 16%, entonces estaría saliéndose de este rango. Con las simulaciones yo logré verificar que un coeficiente de variación de 7.3%, inferior a 7.3%,
con esos coeficientes de variación, el contenido de humedad del café estaba entre el 10 y el 12%. Entonces, fue un buen indicador para determinar si sí estaba en el rango de calidad que se necesitaba, que era entre el 10 y el 12% de contenido de humedad. Y el otro era mirar la máxima capacidad dinámica del secador. Entonces, aquellas simulaciones que dieron el mínimo tiempo de secado, el coeficiente de variación que estuviera por debajo del 7.3% y la máxima capacidad dinámica del secador, era, digamos, la manera de operar más adecuadamente esos secadores. Para eso, pues se realizaron una gran cantidad de simulaciones, variando la altura, pues, el espesor de la capa de grano, entre 10 centímetros y 40 centímetros, que era lo que se utilizaba hace 20 años, variando los caudales de aire entre 10 y 40 metros cúbicos por minuto por metro cuadrado de la sección transversal del secador y utilizando temperaturas del aire de secado entre 30 y 50 grados Celsius. En total se realizaron 753 simulaciones. Ya con esas simulaciones, viendo cuál era la mejor manera de operarlos, se desarrollaron una serie de diagramas para que fueran de fácil uso para los operarios de las plantas de secado de café, que se les voy a mostrar solamente una porque el tiempo no da para mucho. Aquí ustedes pueden ver esos diagramas. El diagrama que está al lado izquierdo es un diagrama que nos da el tiempo de secado en horas de la cámara de secado. Esto es para el secador de 2 pisos o el secador Cenicafé, funcionan exactamente igual. Eso fue una de las cosas curiosas que dio, ¿sí? El secador es el mismo, solamente que la cámara de secado en el de 2 pisos se pasó en la parte superior de la cámara de secado. Pero funcionan exactamente igual, tienen las mismas características. Eso fue lo que mostró la simulación. Entonces, estos nomogramas se pueden utilizar para el silo secador Cenicafé o para el silo secador vertical de 2 pisos. Entonces, este primer diagrama está mostrando lo que es las curvas para cada espesor de capa. La inferior es para 10, la siguiente para 20, 30 y 40 centímetros de espesor de capa. Y aquí da el tiempo de secado en horas. La que está al lado derecho es, digamos, un diagrama para la cámara de presecado. ¿Cuánto se va a demorar el café en secado en esa cámara de presecado y pasándolo posteriormente al primer piso? De igual manera, está esos tiempos. Entonces, como ejemplo, miremoslo aquí. Digamos que se está operando un sistema de secado en el cual se suministra un caudal de 30 metros cúbicos por minuto por metro cuadrado y un espesor de capa de 30 centímetros, que sería esta curva de acá. Entonces simplemente encontramos el punto de corte con la curva y vamos a mirar el tiempo de secado, que en este caso es de 22 horas. Bueno, aquí por cuestiones que un poquito por debajo, por cuestiones del trazado de la curva, de la línea roja. Entonces, el tiempo de secado que va a demorar ese café en la cámara de secado, ese silo, utilizando temperatura de 50 grados Celsius, 30 metros cúbicos por minuto por metro cuadrado de sección transversal del silo, va a dar un tiempo de secado de 22 horas para la cámara de secado. Para la cámara de presecado se hace exactamente lo mismo. Se viene aquí a 30 metros cúbicos por minuto metro cuadrado y 30 centímetros de espesor de capa. Y esto va a dar un tiempo de secado aproximadamente de 28 o 29 horas. ¿Sí? ¿Eso qué está indicando? Que 8 horas después de haber sacado este grano de la cámara de secado y haber bajado el grano que estaba en el segundo piso, va a salir el café del segundo piso. Y más o menos cada 8 horas va a estar saliendo café si se continúa con el proceso iterativo. Aquí tenemos la capacidad dinámica de secado, que nos indica cuántos kilogramos de café pergamino seco por unidad de tiempo, en este caso por hora, se van a obtener en ese silo secador de 2 pisos. Entonces, de igual manera, si volvemos a tomar los 30 metros cúbicos por minuto metro cuadrado y 30 centímetros de espesor de capa, nos va a dar una capacidad dinámica de 3.5 kilogramos de café pergamino seco por hora por metro cuadrado de sección transversal del secador. Entonces, si es un secador de 9 metros cuadrados, multiplicaríamos este 3.5 por 9 metros cuadrados y nos estaría dando la cantidad de café pergamino seca por hora que nos estaría dando ese secador. En este diagrama tenemos la eficiencia térmica del secador,
que tal vez es una de las cosas más difíciles de manejar. Esas eficiencias térmicas generalmente, por más que se maneje de la manera más adecuada, de manera manual, me refiero, si se maneja de manera manual, esas eficiencias térmicas son relativamente bajas. Entonces, si nosotros miramos aquí para 30 metros cúbicos por minuto metro cuadrado y 30 centímetros de espesor, iríamos a obtener más o menos unos 17, entre 17 y 18% de la eficiencia térmica. ¿Sí? Es una eficiencia térmica bastante baja. Entonces, estos son los nomogramas que se desarrollaron para todos los secadores, se desarrolló para el secador de una sola cámara de secado, el silo secador Cenicafé y el de 2 pisos, que es el que les acabo de mostrar, y también se desarrollaron para el secador de 3 pisos, y el secador IFC se maneja un poco diferente. Algo importante también que se hizo fue ver cuáles eran los intervalos para inversión del flujo del aire. ¿Por qué? Porque una de las preguntas era esa. Bueno, ¿cada cuánto debo yo invertir el flujo del aire para que mi proceso de secado sea eficiente y el café me salga en las condiciones entre el 10 y el 12% de contenido de humedad? Entonces también con las simulaciones que se hicieron con diferentes espesores de capa, aquí los tenemos 40, 30, 20 y 10 centímetros, y para diferentes caudales variando de 10 a 40 caudales en metros cúbicos por metro cuadrado de sección transversal, se encontraron, los que ustedes ven con el mismo color, son, digamos, intervalos que dieron de inversión del flujo de aire. Entonces, los que ven en color verde oscurito es entre 4 y 8 horas, los que están en gris entre 4 y 12 horas y así sucesivamente, ¿cierto? Los amarillos y todo lo demás. ¿Eso qué está indicando? Por ejemplo, si nosotros para este caso tenemos un espesor de 30 y tenemos 30 metros cúbicos por metro cuadrado, el periodo de inversión de flujo de aire está entre 4 y 16 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tomar un intervalo de inversión del flujo de aire entre 4 y 16 horas y me va a dar exactamente lo mismo desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista del contenido de humedad. Entonces, esto le permite al caficultor o al, digamos, al operario del sistema de secado tomar un intervalo adecuado dependiendo de los cambios de turno. Por ejemplo, si los turnos son de 8 horas, pues sencillamente se hace la inversión del flujo de aire cada 8 horas. ¿Sí? Entonces, cada operario que llegue va a hacer inversión del flujo, solamente una inversión del flujo de aire. Fíjense que en la medida en que el espesor de capa va disminuyendo y los caudales van aumentando, no es necesario hacer inversión del flujo de aire. Esto demostró que desde el punto de vista económico no es aconsejable secar en estos secadores capas de menos de 10 centímetros. O sea, 10 centímetros de secado de capa ya es un desperdicio de energía tremendo. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay otro cuello de botella y es ver cómo se hace para volver más eficientes los sistemas de secado. Que en ese sentido, en el año 2018 salió publicado este libro, que hasta el año pasado en realidad lo colocaron a disposición del público. Es un libro que tiene una parte de todo lo que se hizo en este trabajo en Cenicafé. Y este libro muestra sencillamente los nomogramas, pero para el secador de 2 pisos, no muestra los de los otros secadores. Pero toda esa información está disponible en Cenicafé. Allá está todo el documento del trabajo que se hizo de manera con todos los secadores. Entonces, este libro de optimización de operacional de secadores mecánicos de café, pues fue con la colaboración del doctor Gonzalo Roa, el doctor Carlos Eugenio Oliveros Tascón y el doctor Juan Rodrigo Sáenz, que es el actual director de la disciplina de Ingeniería Agrícola en Cenicafé. El doctor Juan Rodrigo Sáenz, él cuando llegó de hacer su doctorado, él llegó con la parte de hacer control y automatización en los sistemas de secado mecánicos de café. Y él me comentaba, me decía, Alfonso, yo cuando llegué a ver eso, yo no encontraba cómo hacer control y automatización hasta cuando me encontré con el trabajo que usted hizo de modelamiento y simulación. Ese programa fue el que me sirvió a mí para hacer control y automatización. Y él quería hacer ese sistema, ese control y automatización era para reducir precisamente los costos de secado, aumentando las eficiencias térmicas. Y la manera de hacerlo pues es simplemente controlando temperatura, que los sistemas de control de temperatura son muy sencillos, pero el cuello de botella es en el control del caudal de aire. ¿Por qué en el sistema de control de caudal de aire? Porque el caudal de aire
digamos, está en función de la caída de presión que va a tener el aire al atravesar la capa de grano, la presión estática. Resulta que esa presión estática y esa ecuación que relaciona caudal unitario con caída de presión estática para el caso del café está en función del contenido de humedad. Y el contenido de humedad en un proceso de secado va variando a través del tiempo. Entonces será muy difícil saber cuál era el contenido de humedad en un tiempo determinado en el proceso de secado. Pero con los programas de simulación es muy fácil estarlo haciendo, y más que, digamos, la validación de esos modelos dio un muy buen ajuste, como les decía a ustedes, entre el 92 y 99% de ajuste. Entonces, el doctor Juan Rodrigo logró hacer unos ensayos experimentales y logró reducir tremendamente esa variabilidad que había en cuanto al uso de energía, y se lograron reducir los costos. Entonces, fíjense que aquí se busca fundamentalmente ver cuál es el tiempo de secado, la temperatura del aire, el caudal, la inversión de flujo y el espesor de capa. En cuanto al tiempo de secado, desde el punto de vista experimental, hay unos operarios del secado que los llaman patieros, que son muy buenos, tienen experiencia en eso. Simplemente cogen el grano de café, lo trillan, y por el color del café saben si ya llegó, está entre el 10 y el 12%. Pero en Cenicafé recuerdo que hicieron un día de campo con, creo que fue como con 400 o algo así de patieros, de funcionarios que trabajaban con el secado, y les hicieron la prueba, y resulta que de todos esos solamente acertó uno. O sea, entonces es muy difícil a simple vista decir que el grano ya llegó al contenido de humedad, tanto que con simulación matemática es muy fácil predecirlo. Este libro, ustedes ya lo pueden encontrar en esta dirección que aparece acá. Es de Cenicafé PDF, está en PDF. En esta dirección pueden encontrar el libro Optimización Operacional de Secadores Mecánicos de Café Pergamino. Bueno, no sé cómo estemos de tiempo. Quería mostrarles rápidamente el programa, cómo funciona. Voy a dejar de compartirles esta pantalla. Y voy a tratar de compartirles ahora el programa. Este programa ya se le hicieron una serie de modificaciones. El programa fue desarrollado originalmente en lenguaje de programación Visual Basic. Como esos programas han venido evolucionando tanto, fue necesario pasarlo al Visual del Excel. Entonces aquí ya lo tenemos en el Visual del Excel. Otra de las características que tiene este programa es que los resultados que da de contenidos de humedad, en esa época se hablaba de dar los contenidos de humedad en lenguaje científico, que era el contenido de humedad en base seca, y se daba también en porcentaje. Hoy en día, ya cuando se habla de contenidos de humedad científicos en base seca, ya no se dan porcentaje, sino en decimal. Entonces aquí todavía está dado en porcentaje. Entonces simplemente le damos aquí dar inicio al programa, y aparece la pantalla donde puede uno seleccionar secadores de capa fija o el secador intermitente de flujos concurrentes. Entonces, secadores de capa fija, que es el más complejo, que tiene más cosas. Aquí ya hay unos datos por defecto. Simplemente pide unos datos del aire de secado, donde está la temperatura, la humedad relativa y el caudal de aire que se va a suministrar. Las características del grano que está en la cámara de secado, que cuando es de un secador de una sola cámara, pues es solamente esa. Se da la humedad final deseada, que sería la media, 11% base húmeda. La humedad inicial del grano, que esa se determina. Entonces, digamos que en términos generales, la humedad media del café pergamino lavado es del 53%, puede haber 54, 55%. Y la temperatura inicial del grano fue la de las condiciones del lugar donde se hizo el trabajo, que fue en Chinchiná. Aquí están las condiciones ambientales, que es la altitud del lugar, 1310 metros sobre el nivel del mar, la temperatura media, y aquí esto es para, antes tenía, digamos, arrojado unos datos de impresión cada hora. Aquí podemos seleccionar el área del secador, lo podemos dejar unitario o podemos dejarlo, por ejemplo, dejémoslo unitario por ahora. Y aquí tenemos el secador más sencillo, sin cámara de presecado. Entonces aquí tiene uno la posibilidad de darle inversión del flujo de aire. Entonces digamos que sí, que vamos a invertir cada 8 horas. Y que el flujo, la dirección del flujo sea inicialmente ascendente.
Entonces simplemente le decimos simular el secado, copiar resultados a Excel, aquí le damos un nombre, por ejemplo, démosle AA, e inmediatamente arroja los resultados. Aquí tenemos la gráfica, aquí está la gráfica de las curvas de secado, de la dinámica de secado. Aquí se ve dónde se hizo la inversión del flujo de aire. Entonces fíjense que la capa inferior es esta roja. Cuando se hace la inversión pasa a ser superior, pero en la medida en que se van haciendo esas inversiones, el contenido de humedad va siendo menos disperso, o sea, ese coeficiente de variación disminuye tremendamente. Entonces fíjense que aquí los valores están en contenido de humedad en base seca porcentaje. Pero lo interesante está aquí en los resultados que aparecen al lado. Entonces, inicialmente están los datos del secado, le identifica secador sin cámara presecado, el área de la sección transversal, ¿sí? La altitud del lugar, la temperatura ambiente, la temperatura del aire secado 50 grados, la humedad relativa del aire ambiente, del aire secado, el caudal utilizado y si se hizo inversión del flujo de aire, cada cuánto se hizo, temperatura del grano, contenido de humedad inicial, contenido de humedad promedio y el espesor de capas. Esos espesores de capas nosotros los podemos cambiar. Y aquí finalmente aparecen los resultados. El tiempo de secado corregido que aparece aquí no es el mismo que aparece en esta parte que está aquí. Fíjense, aquí el tiempo de secado está diciendo que es de 29 horas, ¿sí? Y aquí nos está diciendo que es de 26.7 horas. Esa fue una de las cosas adicionales que se le hizo al programa y es que se encontró el valor, el error absoluto y con base en ese error absoluto se hicieron las correcciones de los tiempos de secado. Entonces, estos tiempos que aparecen aquí ya son corregidos y ya ajustados, digamos, más a la realidad. El coeficiente de variación del contenido de humedad es de 6,9. Fíjese que está muy uniforme. Inferiores a 7.3, el contenido de humedad va a estar entre el 10 y el 12. Y eso se puede ver aquí, digamos, en los contenidos de humedad. Está entre 12, ¿sí? Entre 10 y 12. Calcula además la temperatura del grano, porque recordemos que el grano no debe superar los 50 grados Celsius. La eficiencia térmica del secado es del 25% en este caso. Calcula la eficiencia térmica del secador que está dado en energía utilizada para evaporar 1 kilogramo de agua. Y está la capacidad dinámica del secador, 5.5. Además, calcula la potencia requerida en el ventilador, considerando una eficiencia del 50% del ventilador para vencer la resistencia del grano. Esta potencia que está aquí está dada de acuerdo al área de la sección transversal que yo tengo acá. Entonces está dada para un secador de 1 metro cuadrado de área de sección transversal. Si fuera 9, pues multiplicaríamos esto por 9, ¿sí? 9 por 4, 36, como 3.7 caballos necesitaría si fuera un secador de 9 metros cuadrados de área de sección transversal. Aquí uno puede perfectamente devolverse al programa y hacer otra simulación. Por ejemplo, si hiciéramos, tomemos el más complejo, el secador de 3 pisos. Entonces, aquí le dice qué tipo de manejo quiere hacer, o sea, llenando los 3 pisos al inicio de una vez, o llenando, el manejo 2 es llenar el tercer piso, dejarlo unas horas ahí, bajarlo al segundo piso y ir llenando y así sucesivamente, el manejo que se hace ahora normalmente. Entonces, digámosle que sí, vamos a hacer manejo 2, que es empezar llenando la capa superior solamente. Digamos también que cada 8 horas. Aquí le pide entonces los datos de la tanda 2, o sea, la tanda 1 es la primera capa que coloca en el tercer piso, la baja al segundo piso después de 8 horas y coloca la tanda 2 que sería esta. Entonces aquí le pide los datos de contenido de humedad, temperatura y espesor de capa. Y lo mismo para la capa, la tanda 3, que sería la tercera capa que se coloca. Estos procesos de aquí en adelante ya se vuelven repetitivos, iterativos. Entonces se le da a aceptar, simular el secado, copiar. Entonces démosle aquí, por ejemplo, triple B. Vamos a decirle terminar. Entonces, fíjense, aquí aparecen todas las capas. Fíjense que aquí se inició en la capa 1 a las 8 horas,
aparece la capa 2, que aparecería aquí, sería esta de acá. Y a las 8 horas siguientes aparece la capa 3. Fíjense que este secador tiene una ventaja con respecto al secador de 2 pisos, y es que el contenido de humedad final sale más uniforme. ¿Por qué? Porque en el secador de 2 pisos se hace solamente una inversión de las capas. En el secador de 3 pisos se hacen 2 inversiones de capas. Pero tiene una desventaja con respecto al secador de 2 pisos, y es que la eficiencia térmica de estos secadores es mucho más baja que la del de 2 pisos. Lo mismo la capacidad dinámica, a pesar de que uno pensaría que la capacidad dinámica debería ser mayor porque tiene 3 capas, no, la capacidad dinámica del secado es menor que la de 2 pisos. Entonces, esto le permite a uno también prever cuáles son los mejores secadores para el proceso de secado del café. Entonces, de acuerdo con estas simulaciones y a mi manera de ver, el mejor secador para café es el de 2 pisos, porque tiene una eficiencia térmica más alta, una eficiencia térmica del secador es mucho mayor que la del de 3 pisos, lo mismo que la capacidad dinámica. La capacidad dinámica del secador es más alta que la del de 3 pisos. Creo que aquí tengo una de 2 pisos, solamente para que ustedes comparen. Fíjense, aquí está dando una eficiencia de 20.7% y una capacidad dinámica de 4.5 para el secador de 2 pisos. Y aquí para el de 3 pisos, con las mismas condiciones de secado, la eficiencia térmica es del 15.64% y la capacidad dinámica apenas es de 3.4. ¿Sí? Entonces le permite a uno hacer todo este tipo de observaciones, e inclusive le permite diseñar secadores. El secador de intermitente de flujos concurrentes se puede diseñar fácilmente utilizando este programa. Bueno, creo que dejemos ahí porque creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Bueno, profe, en el chat hay algunas preguntas. Sí. Ya me desconecto aquí, dejo de compartir. Bueno. Estoy mirando. Todavía estoy en las preguntas que le hicieron a Arturo. Dice, profesor Alfonso, buenas noches. ¿Se podría incorporar al modelo un sistema de agitación mecánica reemplazando la inversión de aire en la capa fija? Sí, pues precisamente esa es una de las modificaciones que yo he pensado hacerle. Inclusive he pensado también que se puede hacer el modelo de la guardiola, de secado de guardiola, y también entrar a manejarlo. Inclusive hace unos años que yo estuve en una salida de campo en la cooperativa de caficultores de Manizales, que allá tienen guardiolas, secadoras de guardiola. Yo les hice la propuesta de que un estudiante nuestro fuera e hiciera como trabajo de grado el tomar esos datos de contenidos de humedad a través del tiempo, de las curvas de secado. Me dijeron que sí, que muy interesante, pero se quedó ahí, ¿sí? En este caso, el secador de 3 pisos que se está manejando hoy en día es con agitadores, con mezclador, ¿sí? Eso se puede simular también perfectamente, ¿sí? Eso se puede hacer. Se requiere es dedicarle tiempito, ¿sí? Infortunadamente, pues yo he querido hacerlo, pero no he tenido el tiempo para hacerlo. Ahora sí, yo desarrollé este programa ya hace 20 años. Y una de las mayores satisfacciones que yo tengo es que lo publicaron 18 años después, o sea que eso demuestra la vigencia del trabajo todavía. La idea es tratar de incorporarle los manejos que se están haciendo hoy en día. Por ejemplo, ese sistema del secador de 3 pisos con mezclador, que uniformiza mucho el contenido de humedad. Y lo mismo el manejo de los secadores de 2 pisos, que hoy en día ya lo están manejando, es similar al de 3 pisos, pero solamente con 2. O sea, llenar el segundo piso de grano y después de unas horas bajarlo al primero y volver a colocar grano húmedo en el segundo. Aunque yo sigo pensando que si se pudiera, y estoy seguro que desde el punto de vista constructivo se puede hacer, un secador de 9 metros cuadrados de 2 pisos, donde se tenga inversión de flujo en el primer piso. Ese sería el mejor secador, porque se podría llenar desde el comienzo y no se perdería tiempo. Además, lo que yo puedo prever es que en el secador de 2 pisos, como se está manejando actualmente, se alarga un poquito más el tiempo de secado que si se tuviera con inversión de flujo en el primer piso.
¿Por qué? Porque se está desperdiciando una energía de una capa de grano adicional. Entonces, eso hace que la segunda tanda se demore un poco más que si se tuviera, digamos, el silo de 2 pisos lleno desde el comienzo. No sé si eso aclare su inquietud. Y otra pregunta, profe, es ¿qué incidencia podría tener la variedad del café? Que si eso pues, tiene que ver con el espesor de la capa o que si influye en algún aspecto del secado. No, digamos que es posible que la variedad de café tenga alguna incidencia, ¿cierto? Por las características que pueda dar en taza. Pero desde el punto de vista del secado, yo digo que no tiene mayor incidencia. O sea, los tiempos de secado no tendrían, digamos, no estarían influenciados tanto por la variedad del café, sino por las condiciones del café como tal, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del modelo del MSU, ahí sí se utilizan las características físicas del grano, donde se utiliza la superficie específica y todo lo demás. Entonces, la variedad de café podría incidir de pronto en ese modelo, porque no es lo mismo tener un grano de tamaño pequeño a tener un grano de tamaño grande. ¿Sí? Ahí estarían cambiando las características físicas de ese grano en el modelo de Michigan. El modelo de Thomson es más empírico, es semi-empírico, entonces no tendría ese tipo de inconveniente. Pero de pronto sí puede tener una incidencia, aunque yo pienso que no es muy significativa. Juan Manuel quiere preguntarle directamente. Si puedo, Claro muchas que sí. gracias. Gracias. Doctor Parra, tengo pues varias preguntas, ya escribí algunas de ellas, pero yo he hecho algunas simulaciones con el tema de flujo de aire en comportamiento de medios porosos con diferentes condiciones geométricas de los diferentes flujos de aire, la forma como entra, la forma como sale, las formas como se transfiere de una cámara a otra, y se evidencia claramente que el área cercana a las paredes de estas superficies muestran condiciones diferentes claramente a las condiciones, digamos, de lo que puede ser el centro de esa geometría a la cual se está aplicando los diferentes flujos. Eso se evidencia claramente y ve uno que hay unas diferencias del comportamiento del flujo en las diferentes áreas, y entonces la uniformidad entendería que debe ser, digamos, muy variable en el tema del secado. ¿Usted qué opina de eso, doctor Parra? Sí, definitivamente el flujo de aire a través de los sistemas de secado sí puede ser no uniforme, ¿cierto? Y eso es cierto, digamos, dependiendo la estructura, el flujo de aire puede tener, digamos, que se vaya más por el centro del secador que contra las paredes, o depende cómo esté construido el secador. Si las paredes no están bien, digamos, el plenum, la malla sobre la cual se coloca el grano, no está bien hermética contra los bordes del secador, se puede ir es por las paredes, ¿sí? Entonces, ahí ya son, digamos, sistemas, más bien aspectos constructivos que van a influir en esa distribución del aire. Lo mismo, las formas geométricas también pueden incidir. Diga, si uno mira, eh, podría pensar que la forma geométrica adecuada sería la circular, ¿no? Porque ahí no tiene esquinas por donde se pueda ir el aire y donde pueda haber turbulencias y todo ese tipo de cosas. Pero yo a mi manera de ver, pienso que ese tipo de discrepancias que hay en la distribución del flujo de aire se presentan más que todo es en las primeras capas que están en contacto con el piso perforado, porque después por la misma presión estática y la turbulencia trata de homogenizarse. ¿Sí? No sé si eso es lo mismo que usted ha visto con las simulaciones. Ya, digamos que las simulaciones muestran unos comportamientos donde los flujos se alejan de las paredes, Sí, se concentran, digamos lo que por decirlo de alguna manera, hacia el centro. Y es muy importante todos los aspectos, digamos,
de la entrada del mismo aire. En esos secadores circulares, cuando el aire entra tangencialmente, por ejemplo, se puede observar unos comportamientos en donde hay unos flujos que se concentran como si fuera ¿cómo se diría? Que hace círculos y no pasa la capa de aire, que se queda bailando ese aire y que, digamos, las presiones a las que debe trabajar en los equipos, en ese tipo de diseños, deberían de contemplar presiones mayores, porque la pérdida de presión, digamos, de esas capas de 30 y 40 centímetros son muy altas cuando se evalúan como medios porosos. Entonces, pues, no sé, me da la impresión de que en algunas de esas simulaciones, yo entiendo que los resultados son excelentes, porque, pues, digamos, desde el punto de vista matemático, poder lograr un 90% de aproximación es un resultado excelente. Pero cuando uno va y mira, digamos, yo he estado estudiando es el tema de los cafés especiales, y me disculpa, Sí. y en el tema de los cafés especiales, pues por sus volúmenes, como se están secando volúmenes pequeños, pues se trata de que aprovechar al máximo tanto pues las condiciones energéticas que se tienen disponibles, como también tratando de afectar lo menos posible el grano, que digamos nosotros hemos detectado que esas temperaturas del orden de 50 grados definitivamente afectan la estructura del grano y no son condiciones adecuadas pues para su manejo. Me gustaría saber si cuando hicieron estos experimentos trabajaron cafés, digamos, con el mucílago, como podemos ver hoy, que son los después de fermentaciones de red honey, de black honey, etcétera, o cafés naturales, y cuál fue su comportamiento. Sí, Juan Manuel, bueno, le quiero hacer los siguientes comentarios respecto a todo lo que usted me ha comentado, ¿cierto? Lo primero, cuando usted me comentó que a veces el aire se quedaba y no atravesaba la capa de grano, eso se debe precisamente a que el caudal es muy bajo. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente lo que debemos hacer es tratar de determinar cuál es la caída de presión que se presenta al atravesar toda esa capa de grano, y con esa caída de presión calcula uno el caudal. El caudal es un parámetro fundamental, el caudal de aire, para que el proceso de secado sea eficiente. Si nosotros colocamos caudales muy bajos, el café no se nos va a secar. Sí, el café probablemente seque las capitas que están en contacto con la malla, pero el que está en la parte superior no se va a secar porque el caudal no es suficiente para que atraviese la capa de grano. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿cierto? Lo que son las caídas de presión a través de la masa de grano y cómo hacen ello calcular los caudales eficientes para que atraviesen esa capa de grano. La última parte que usted me mencionaba era de los cafés honey y los cafés especiales. Infortunadamente, cuando se hizo el desarrollo de este programa, se hizo fue para café pergamino limpio, normal, el que se trabaja normal, ¿cierto? El café excelso, del que se obtiene el café excelso. O sea, no eran cafés especiales, no era café honey ni tampoco café natural. Solamente se hizo fue para el café pergamino lavado. ¿Sí? Ok, Es señor, probable muchas gracias. el proceso de secado para los cafés honey ya cambian, ¿cierto? Entonces ahí sería interesante tener datos experimentales, pero también habría que tener las ecuaciones de secado en capa delgada, las ecuaciones de calor específico, mejor dicho, todos los parámetros del café honey, porque si no se tienen, pues difícilmente se va a poder simular. Claro, ¿sí? Eso es parte, digamos, de un proyecto que estamos ejecutando, poder caracterizar todos los compuestos de los diferentes cafés, ya tanto naturales como honey, y pues digamos que ustedes ya han desarrollado todo lo correspondiente a los cafés lavados.
Sí. Juan Manuel, una recomendación, si ustedes quieren entrar a hacer modelos de simulación de secado para esos cafés especiales, les recomiendo entonces que empiecen por determinar las características de esos cafés. Por ejemplo, determinar calor latente de vaporización, eso va a cambiar con el contenido de humedad. Determinar las ecuaciones también de calor específico que también cambian con el contenido de humedad. Determinar las ecuaciones de contenido humano equilibrio y las ecuaciones de secado en capa delgada. Además de las otras propiedades, ¿cierto? De cómo cambia la densidad aparente de esos cafés en la medida en que va cambiando el contenido de humedad. Digamos que esos son 5 parámetros fundamentales para poder llevarlos a modelos de simulación de secado. Si no se tienen esos parámetros, pues lo que uno simule pues no se va a ajustar muy bien a este tipo de cafés, porque son cafés que tienen unas características diferentes al café pergamino lavado. Correcto, señor. Muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, Juan Manuel, con mucho gusto. Marlene y Renzo tienen 2 preguntas. Sí. Sí, las pueden decir también por micrófono. Voy a aprovechar para decir la mía. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, es una pregunta muy simple. A veces hasta me da un poco de pena hacerla, pero creo que es el momento oportuno para yo poderla despejar. Digamos, cuando tengo el caudal, yo sé, digamos, cómo obtener ese valor en velocidad. Cuando yo voy con un anemómetro y mido allá en el secador, digamos, en diferentes puntos para promediar y obtener, digamos, la velocidad promedio, ¿cómo yo consigo ir de ese valor que me da el anemómetro de velocidad de secado al valor de caudal en esas unidades que veíamos ahorita? Bueno, usted tiene un secador pequeño, ¿cierto? ¿Sí? Donde puede medir a la salida del secador las velocidades del aire. Eso es lo que me dice, ¿cierto? No necesariamente, digamos, podría ser, si yo pudiera medir, o medirlo en cualquiera, digamos, ¿cuál sería, teniendo yo ese valor de medición arriba de la capa del grano, ese valor del anemómetro que me da velocidad? ¿Qué datos necesito yo del secador o de la capa de grano para yo pasarlo a esas unidades de metros cúbicos por minuto por metro cuadrado? Ir de velocidad del anemómetro a esas unidades de caudal. Sí, mire, por ejemplo, si usted lo mide en la descarga del ventilador, en el ducto que entra al plenum del secador, le va a dar, por ejemplo, 2 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Usted sabe cuál es el diámetro de ese ducto. Entonces, con ese diámetro usted calcula el área de la sección transversal de ese ducto. ¿Sí? Entonces, ahí tendría metros cúbicos por segundo. Si usted divide esos metros cúbicos por segundo por el área de la sección transversal, le quedan metros cúbicos por segundo por metro cuadrado. Y ahí ya le quedó. ¿Sí? Entonces, ahí ya es hacer conversión de unidades de metros cúbicos o sea, multiplicaría por 60 para que lo lleve por minuto y le quedarían metros cúbicos por minuto por metro cuadrado de sección transversal. Vale, profesor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Listo, profe. Y Marlene le preguntaba, en el secado mecánico de café, ¿es recomendable mantener constante la temperatura del flujo del aire de secado en la cámara o se puede aumentar o disminuir progresivamente la temperatura en el tiempo de secado? Sí, pues generalmente lo que se venía haciendo era mantenerla constante, tratar de mantenerla constante, aunque tenía fluctuaciones, digamos que no se mantenía constante, sino que variaba dentro de un rango. Por ejemplo, si se hablaba de 50 grados Celsius, podía variar entre 52 y 48, ¿cierto? Con un termóstato, ¿cierto? Simplemente se estaba regulando esa temperatura y había variaciones que dependían de las condiciones del aire ambiente. O sea, nosotros sabemos que las condiciones del aire ambiente están fluctuando hora a hora a través del día, teniendo un máximo alrededor de las 2:30 de la tarde y un mínimo en las horas de la noche, ¿cierto? La madrugada. Entonces, de esa misma manera, había fluctuaciones de la temperatura. Precisamente el doctor Juan Rodrigo Sáenz, viendo todo eso, él trató de optimizar ese manejo, mediante el cual se busca tanto regular la temperatura, o sea, mantenerla constante, que si decimos, bueno, lo va a mantener en 50 grados Celsius,
que no, si va a variar, no varíe tanto, sino que hoy en día con los sistemas de control que hay, pues se puede mantener relativamente constante esa temperatura. Y lo mismo el caudal. Entonces, si yo puedo hacer que ese caudal me esté variando, no manejar siempre el mismo caudal, porque cuando uno arranca el proceso de secado, arranca con el caudal máximo, ¿sí? El caudal máximo que le vamos a colocar. Ese caudal máximo, pues, se calcula es con base en el contenido de humedad que tiene el grano. En la medida en que el grano se va secando, el café tiene esa característica, es que en la medida en que el grano se va secando, las caídas de presión disminuyen y el caudal aumenta. Entonces, ¿para qué mantenemos un caudal alto si vamos a desperdiciar energía? Entonces, estamos desperdiciando energía. Y precisamente con los sistemas de control se logra precisamente regular ese caudal. En la medida en que el secado va avanzando, se puede automáticamente ir haciendo que la velocidad de rotación del ventilador disminuya con un variador de velocidad y el caudal va disminuyendo, ¿sí? Entonces, el caudal se puede disminuir y la temperatura se puede mantener constante. Que eso lo pueden ustedes, quien quiera puede entrar a la página web de Cenicafé. Si no está registrado, se registra ahí y puede bajar fácilmente el libro. O si no, entran con esa dirección que yo les coloqué en la presentación y ahí lo pueden descargar directamente. Y ahí está cómo se hacen sus sistemas de control. Bueno, profe Juan Manuel Jaramillo le va a hacer la última pregunta ya para cerrar. Sí. Doctor Parra, qué pena con usted volver a molestarlo. No, tranquilo. Es que algunas personas hablan de que el fenómeno de la actividad del agua en el contenido del grano es un fenómeno que no tenemos muy claro cómo se comporta, porque finalmente lo que se busca pues es extraer ese contenido de humedad al interior del grano y que se dice que pues algunos dicen que las temperaturas externas no necesariamente son las que hacen que esa actividad del agua sea la que efectivamente se desarrolle y podamos lograr los niveles de humedad que se buscan. Entonces, lo que dicen es que primero no hay un proceso de evaporación, porque las temperaturas del agua al interior del grano no han alcanzado niveles de evaporación. Y me gustaría saber cuál es su apreciación como sobre ese tema, que aparentemente pues no está muy claro todavía bien definido o bien comprendido. Sí, Juan Manuel, yo veo que lo que hay es bastante confusión respecto al término de actividad de agua, ¿sí? La actividad de agua en realidad, digamos, es la cantidad de agua que está disponible para que haya actividad microbiana, ¿sí? Que puede estar disponible para que haya actividad microbiana. ¿Eso qué quiere decir? Que entre mayor contenido de humedad tenga el grano, más agua libre va a haber para que haya desarrollo de microorganismos, ¿sí? Y en ese sentido, el grano va a empezar a deteriorarse por ataque de hongos y todo ese tipo de cosas, va a generar toxinas. Precisamente con el proceso de secado lo que se busca es hacer que esa actividad de agua sea lo más mínimo posible para evitar que haya desarrollo de microorganismos. Y eso sí se logra con el proceso de secado. Digamos, el proceso de secado lo que se hace es que por diferencia de presiones de vapor, el agua que está contenida en el grano sale de la masa de grano hacia el aire y se la entregas al aire. Entonces, ahí vamos a retirar esa humedad. Entonces, se han encontrado precisamente los contenidos de humedad adecuados para el grano de café, donde la actividad de agua es casi que nula para el desarrollo de microorganismos, es cuando el grano está entre el 10 y el 12%. Pero los granos tienen una característica y es que los granos son higroscópicos. Entonces ahí viene ya otro parámetro que es importante tener en cuenta, es el sitio de almacenamiento y las condiciones de almacenamiento. Porque si nosotros secamos el grano de tal manera que hacemos que esa actividad de agua sea baja para que no haya desarrollo de microorganismos y lo vamos a almacenar en un sitio que tiene condiciones desfavorables, pues el grano al ser higroscópico va a ganar humedad de ese ambiente y va a aumentar su contenido de humedad. Si aumenta el contenido de humedad, ¿qué está pasando? Que está aumentando la actividad de agua. O sea, está aumentando el agua disponible para que haya desarrollo de microorganismos. Y ahí sí vamos a tener problema, ¿sí? Pero si el grano se almacena en condiciones adecuadas, no va a tener ese tipo de inconvenientes. No sé si eso aclare su inquietud, Juan Manuel.
Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, Profesor Robinson, me voy a hacer una preguntita corta. hágale, Esteban. Profesor Alfonso, es una apreciación. En el modelo de simulación que usted corrió, pues normalmente vi que eran horas continuas de secado. Normalmente en la Sí. realidad las fincas cafeteras, cuando llegan las horas de la tarde, o sea, la noche, la humedad relativa del aire tiende a incrementarse bastante. Entonces, como la humedad relativa del aire se incrementa, usted logró medir también esa eficiencia en el proceso de secado mecánico de ese cambio tan alto que da la humedad relativa cuando llega la noche. No, digamos que lo que se hizo en la validación del modelo fue confrontarlo con datos experimentales de secado continuo, ¿sí? Ya desde el punto de vista de las eficiencias térmicas, se calcula es con base en la cantidad de energía que se le suministra al aire. Sí, la cantidad de energía que se le da al combustible y la que utiliza realmente para la evaporación del agua. Ok. Sí, porque normalmente por acá, en la parte donde yo pues, tengo cierta incidencia con el trabajo, lo que hacen la mayoría de los caficultores que trabajan silo es que en la noche lo apagan, porque ellos han notado que esa eficiencia por la cantidad de agua que logran mover con estos hilos se disminuye bastante, entonces dicen que lo apagan tipo llegando 7, 8 de la noche y vuelven y lo encienden al otro día en la mañana. Uy, pero a mi manera de ver, están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque suspender el proceso de secado es uno de los errores más graves que se cometen y pueden echar a perder la calidad del producto. ¿Por qué? Porque se puede reversar el proceso, ¿cierto? Al estar hacia el ambiente puede empezar a ganar humedad y de todas maneras va a estar un tiempo más prolongado con contenidos de humedad que pueden ser altos. Entonces, en ese caso, la actividad microbiana se puede activar. Porque hablábamos de la actividad de agua, ¿cierto? Si yo no seco de manera continua, le doy posibilidad que el grano quede con un alto contenido de humedad y suspender el proceso. Y eso puede hacer que empiece a haber desarrollo microbiano. Okay, profesor. Alfonso, Henry Parra, una inquietud Sí, Henry. con respecto al tema. Primero que todo, me alegra saludarlo. Igualmente, Henry. Mire, debemos entender que el café es uno de los productos más complicados y más exigentes en el secado. Sí. El café entra a los secadores a un 52% humedad, ¿sí? Un alto contenido de humedad. Y de ahí la explicación que usted les está dando de acelerar el tiempo de secado para evitar de que el grano se deteriore, ¿sí? Y tiene que ser así. Yo tengo que tener una rata y esa agua arrancando un secado es muy superficial. Entonces, retirarla, se retiran grandes volúmenes en las primeras 12 horas de secado, son grandes volúmenes que se retiran, ¿sí? Y con los secadores mecánicos, como usted lo demostraba en su simulación, esto ha dado muy buenos resultados para todo tipo de café, pergamino seco lavado, porque había una pregunta sobre los jones, sobre los cafés naturales en lavado, ¿cierto? Porque realmente nosotros en Colombia, tradicionalmente, de los 14.200.000 que exportamos, 14.500.000 con lo que no, 14.350.000 con lo que nos tomamos en Colombia, los secamos, lo hacemos por medio lavado, ¿sí? Los mercados de cafés especiales que también utilizan secados mecánicos, Rainforest, Nespresso le compra a Santander 1.200.000 kilos y de esos 1.200.000 kilos de Nespresso, el 10% se seca en forma natural y el 90% de esos, o sea, casi 1.100.000 kilos, se secan mecánicamente y arrojan las condiciones y las exigencias de calidad de Nespresso, que es uno de los compradores más selectos del país, ¿sí? Entonces yo creo que en este tema es muy importante tener la claridad hacia dónde es que va la caficultura y hacia dónde es que tenemos que llevar estos secados. Esas experiencias de la modelación han sido excelentes y han servido para mucho en el desarrollo de los secadores en Colombia, ¿sí? Hoy todo el secado que se desarrolla en forma circular vienen de esas simulaciones. Hoy utilizar las 3 capas, ¿sí? Y utilizar revolvedores nos salieron, las empresas que se dedicaron a esto y el mismo Cenicafé, nos dimos de cuenta de que eran los mejores desarrollos y la simulación fue la que nos arrojó esos resultados.
sin la simulación realmente no hubiéramos desarrollado el secado hasta el momento que lo llevamos. No estamos en lo mejor, hay mucho, y Juan Rodrigo está trabajando en eso, hay mucho en qué crecer, pero las simulaciones han dado un gran aporte al secado de café en Colombia y a los desarrollos de las tecnologías que hoy tenemos. Gracias, quería complementar eso, Alfonso, y me alegra escuchar. Gracias, Henry. Gracias, igualmente. Yo quiero hacer también un comentario adicional, y es que para la parte de cafés especiales, una recomendación que hago es secar a temperaturas, ojalá por debajo de 38 grados Celsius. Por la siguiente razón, se ha comprobado no solo en café, sino también en muchos otros tipos de granos, en cereales inclusive, que cuando el grano mantiene el embrión vivo, o sea, cuando se conserva como semilla, la calidad del grano es mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos tener cafés especiales, es aconsejable secar el café por debajo de 38 grados Celsius para obtener cafés que den una buena taza, porque el embrión da características de taza muy interesantes. Alfonso, vuelvo y le interrumpo. Sí. La semilla de café en Colombia que se utiliza, ¿sí? Sí. La semilla certificada se seca mecánicamente. Sí. Pero se seca a lo que usted dice, por debajo de 38 grados para no dañar el embrión. Ajá. Y es una semilla que tiene germinación por encima del 95%. Entonces, mire que el secado mecánico es una herramienta súper valiosa para y mantiene las calidades. Sí, lo claro. que tenemos que aprender es a manejarlo y aprender a secar. Exactamente, es eso, es aprender a operar los sistemas de secado, operarlos adecuadamente. Gracias, gente. Bueno. Bueno, entonces, profesor, muchas gracias, profesor Alfonso, por esta valiosa charla. Lo mismo al ingeniero Arturo Correa. Pienso que hoy tuvimos dos muy buenos expositores de gran experiencia. Y no queda más que agradecerles. Creo que el público también estuvo a gusto con sus charlas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, Alfonso. Juventud, gusto en oírlo. Muy bien, buenas noches. A Robinson, buenas noches. Muy bien todo, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Los esperamos el jueves con el siguiente, la siguiente pareja. Ya vienen, ahorita son las mujeres. Muy bien. Nos estaban haciendo falta. Chao, chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, Henry. Hasta luego, profesor Alfonso, me alegra mucho. Igualmente.